Bien, volvemos a nuestro país con esto que está al centro de la agenda sin duda. Parlamentarios independientes y del Partido por la Democracia anunciaron que van a presentar un recurso de protección para detener el alza de las tarifas eléctricas que entró en vigencia el día lunes. Con esta herramienta buscan suspender transitoriamente este incremento mientras se busca una solución definitiva. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, diputado. Buenos días, Carla. Muchas gracias por este contacto. A ver, lo primero, quiero partir con las reacciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, del PPD, que además, en el fondo por eso también se le consulta, porque es del partido, una de las ministras importantes del gobierno. Ella dice que esto es paradojal, esto de presentar este recurso de protección, porque es algo que atenta contra una ley que ustedes mismos en el Parlamento aprobaron. ¿Cómo se explica esa paradoja? Lo que yo quiero decir es una cosa muy sencilla. Habían votos a favor, votos en contra y abstención. Yo fui de los que votó en contra y por lo tanto no creo que sea una paradoja que uno siga manteniendo una posición que ha sido consistente en el tiempo. Nosotros empezamos a trabajar este tema cuando el año pasado la Comisión Nacional de Energía alertó que podía haber una alza importantísima en las cuentas de la luz. Esto no es un tema de última hora como algunos han pretendido sostener, tampoco es una ocupación que tenemos en el último minuto cuando ya está la leche derramada. Nosotros hemos venido consistentemente durante casi un año ya advirtiendo que había que tomar medidas distintas de las que se tomaron. Nosotros en el proceso legislativo participamos activamente, nos reunimos muchas veces con el ministro de Energía, le pedimos reuniones, constituir una mesa técnica durante el año pasado cuando estaba el presidente Ricardo Cifuentes. Lamentablemente nada de eso se pudo concretar. Se hizo un acuerdo en el Senado para dar la partida a la tramitación porque evidentemente era mucho más fácil llegar a un acuerdo ahí. Y lamentablemente esta ley se termina aprobando con las consecuencias que hoy día son muy evidentes y que la verdad las cosas han dejado a la opinión pública y fundamentalmente a las familias más vulnerables de clase media y a las pymes con un signo de interrogación respecto de cómo van a enfrentar esta situación. Y lo que estamos haciendo ahora es, perdón Carla, es intentar buscar caminos de solución. Y dentro de esos caminos de solución a nosotros nos parece que ir contra el decreto, porque esto no es contra el gobierno, no es contra el presidente, lo que nosotros buscamos es suspender la entrada en vigencia del decreto, que se lo planteamos además al gobierno durante las semanas anteriores, porque los efectos que esto va a tener. Entonces, no creo que sea paradojal, por lo menos en mi caso yo entendería la posición de la ministra y me parece que es de sentido común lo que ella dice cuando dice cómo un parlamentario que aprueba esta ley ahora la quiere dejar sin efecto. Eso evidentemente es paradojal y yo comparto en ese punto los dichos de la ministra y lo que ella está diciendo una cosa efectivamente que la gente se va a preguntar y que mucha gente hoy día dice. ¿Por qué hoy día los parlamentarios están hablando de este tema si tranquilamente aprobaron esta alza de la tarifa eléctrica? Ya, entendiendo que hay diferencias entre quienes votaron a favor o en contra de esta estabilización tarifaria, de todas maneras uno se pregunta si no es desconocer la voz del Parlamento el recurrir a la justicia para dejar sin efecto una ley que emana del Parlamento. Entendiendo que en el 1 a 1 puede haber distintas miradas, pero en la institucionalidad y en la ley que se genera, finalmente es el Parlamento el que se ha expresado. ¿No hay ahí una paradoja? No, yo diría que no, en modo alguno, porque cuando uno tiene un desacuerdo, tiene que hacer valer todas las herramientas que están dentro del Estado de Derecho. Nosotros no estamos haciendo nada que no esté considerado en la Constitución y en la ley. Y esta posición que nosotros hemos tenido me parece además que es consistente con el esfuerzo fundamental, que esto tenía que tramitarse de una manera distinta. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de la bancada eléctrica con la presidenta de la Cámara, después hubo una reunión de una parte de la bancada eléctrica con la presidenta y el ministro de Energía, y estamos todos contestes que esto no se trata del ministro de Energía. Y quiero aprovechar este espacio, Carla, para hacerle un llamado a la oposición a no utilizar esto para golpear al gobierno, a no hacer puntos políticos con esto, anuncios de interpelaciones, algunos deslizan posibilidades de acusación constitucional. Eso es aprovecharse de un problema que tenemos que se generó producto de una mala tramitación legislativa donde la principal responsabilidad está en este Congreso. Aquí ¿Diputado? se tramitan las leyes. Y si usted me dice que desde siempre, o desde que se votó esto, digamos, a principio de año, usted tiene esta misma mirada y le parece legítimo y pertinente que no hay una paradoja en recurrir a la justicia, ¿por qué lo hacen ahora y no lo hicieron en abril, cuando esto se votó y finalmente se convirtió en una ley? Básicamente porque no estaba en vigencia el decreto. ¿Y tiene que entrar en vigencia para tratar de paralizarlo? Exactamente, lo que nosotros lo que estamos pidiendo y básicamente el corazón de esto va a ser paralizar la puesta en marcha del decreto, la puesta en vigencia del decreto que entró en vigencia, digamos, el lunes 1 o 2 de junio, de esta semana. Pero ¿no era mejor recurrir para que no entrara en vigencia? Porque si ahora ya entró en vigencia, lo que en la práctica va a pasar es que si la justicia se demorara en pronunciarse, las alzas van. Bueno, dos cosas. La primera es que desde la aprobación nosotros venimos sosteniendo, y sobre todo en los últimos meses, que era necesario que se postergara la puesta en vigencia de esto. Esto se hizo todas las veces anteriores, esto no es una innovación.
las veces anteriores se dictó el decreto y se suspendió la entrada en vigencia y esto fue lo que generó esta situación. Por lo tanto, no era algo distinto y no era algo que no se pudiera hacer. Con esa esperanza, bueno, constatamos que no, el gobierno estimó que el camino era otro, que yo además respeto porque esto es una discusión que es técnica y donde los efectos yo creo que hoy día se han ido aclarando de mejor manera por parte de toda la autoridad. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo. El día lunes empieza la vigencia de este decreto y el mismo lunes el gobierno hace anuncios muy importantes respecto a los subsidios. Uno dice, mira, esto es como yo me compré un auto, lo saco de la concesionaria e inmediatamente lo tengo que llevar al taller a reparar. Eso da cuenta de que esto tiene algunas dificultades y yo quiero insistir en un punto que me parece central. Aquí no ha habido ni mala fe, no ha habido ni incompetencia, lo que ha habido miradas distintas de cómo abordar este tema respecto de lo que ha planteado el Ministerio de Energía, respecto a lo que hemos planteado algunos parlamentarios, y hoy día lo que hay yo creo que es una mayor sensibilidad. Si hay un dato que es muy relevante, el día que parte la plataforma para postular al subsidio fue visitada por 365.000 personas. O sea, este es el tema hoy día en los hogares de nuestro país y nos parece que hay espacios para resolver esto. Y una de las cosas muy concretas que ya estábamos conversando es la posibilidad de plantear la condonación de los intereses de esta deuda, porque los 6.500 millones de dólares tienen un componente de 1.800 millones de dólares que es puro interés. Entonces uno tiene el legítimo derecho a preguntarse, explíquenos de dónde sale ese interés, porque no tiene ningún sentido que casi un 25-27% de la deuda sean intereses. ¿Y eso no es un lo ejercicio sabían financiero. al momento de pedir el congelamiento el 2019, el 2022 cuando asume el gobierno? ¿No se sabía que se iba a incrementar de esta manera la deuda? Yo desconozco lo que pasó hacia atrás, yo soy parlamentario en este periodo y es parte de lo que nosotros hemos ido planteando. Además, es parte también de lo que tiene que ver con los flujos de información de ida y vuelta desde el Ministerio hacia el Congreso, hacia los asesores, donde uno se va construyendo esta mirada. Cuando se tramitó esto en el mes de abril y durante el año pasado, cuando ya sabíamos que eran 6.500 millones de dólares de deuda, nosotros planteamos el tema de los intereses, planteamos la posibilidad de renegociar estos contratos, que todo el mundo ha dicho que son contratos caros, que son contaminantes y que son abusivos. En eso hay un consenso unánime. Entonces, nosotros planteamos, renegociamos los contratos en esa oportunidad. Se nos dijo que no era posible y resulta que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las mineras constantemente están renegociando sus contratos de provisión de energía. Entonces, hay un sector económico que lo puede hacer. ¿Por qué no lo podíamos hacer los consumidores, que además somos un monopolio? Si nosotros o compramos en este sistema o no tenemos derecho a la energía y además eso genera una condición de asimetría donde hay poca posibilidad de ponerse de acuerdo desde el punto de vista del que es cliente residencial. Por eso tenemos este formato y en eso a nosotros nos parece que, yo por lo menos tengo el juicio, que faltó más voluntad y ponerle más mirada a la posibilidad de renegociar los contratos en su oportunidad. Cuando estamos hablando de esto parte del mes de junio del año pasado para sentar a las eléctricas para que nos dijeran cómo era posible que generaran 1.800 millones de dólares de interés, porque eso finalmente es un ejercicio financiero. Ahí no hay un aporte de capital. Yo creo que le faltó más convicción al Ministerio de Energía de poder evaluar esta alternativa en serio, que es una alternativa que hoy día se ha instalado y que además yo he escuchado a distintos expertos de todos los sectores políticos, de todos los sectores económicos que reconocen que el problema que tenemos es que los contratos que hoy día encarecen el precio de la luz son contratos que se cobran, que se pactaron en el año 2005, 2006, 2007. Si aquí la promesa de energía limpia y barata para Chile no se va a poder cumplir mientras no renegociamos los contratos y esos contratos, por ejemplo, están en vigencia hasta el año 2032, año que paradójicamente podría ser el término del pago de esta deuda. Ya, diputado, ahora usted me habla de, por ejemplo, hacer un zoom a la condonación, si se pudieran perdonar intereses, si se pueden buscar mecanismos para que esto no afecte tanto a las familias, pero hoy día lo que ustedes están pidiendo es que finalmente este descongelamiento se paralice y continúe congelada la tarifa, lo que en voz del gobierno no es pertinente. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Energía, lo ha dicho el ministro de Hacienda, gobierno al que usted pertenece, digamos, o está en un sector político que apoya al gobierno. Entonces, ¿por qué un grupo de parlamentarios, usted y otros más, van a recurrir a la justicia para ir en contra de la opinión y la mirada que tiene el gobierno? ¿Usted cree que no tiene buenos argumentos el gobierno cuando dice que seguir chuteando esto es encarecer a razón de 3 millones de dólares diarios, que va a salir más caro más adelante, que la afectación va a ser mayor? El presidente dijo, sé que es impopular y aunque duela, esta es una medida que hay que hacerlo. ¿Usted no está de acuerdo con su propio gobierno? Le voy a decir dos ejemplos muy concretos. Primero, tarifa de invierno. La gente que nos está viendo se acuerda. Cuando planteamos la tarifa de invierno, ¿qué nos dijeron el gobierno? Que no se podía, que ninguna posibilidad, la puerta cerrada. Trabajamos, presentamos argumentos, se fue flexibilizando, se nos fue escuchando. ¿Y qué terminamos? Con el anuncio del presidente en la cuenta pública del año pasado que había tarifa de invierno. Era posible. Segundo, cuando dicen esto que ustedes están planteando no se puede hacer, yo le quiero recordar a la gente que nos está viendo que a las ISAPRES nosotros les dimos un régimen privilegiado de pago de la deuda. 13 años y cero interés. Cero interés por ley. Entonces no me digan que esto no se ha hecho.
esto se ha hecho. Yo tengo un desacuerdo con el gobierno y eso no significa que uno es de oposición. Tenemos un desacuerdo porque tenemos miradas distintas y porque la historia corta que yo tengo en el Parlamento me ha enseñado que cuando uno sigue una idea que tiene buenos argumentos, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las familias. Si aquí, Carlos, lo que está de fondo es la angustia que yo imagino que va a tener la familia, que puede pasar de pagar 88.000 pesos a pagar 118, 124.000 pesos. Eso es porque los ingresos están más o menos estabilizados. Entonces, a la gente, ¿qué le importa? La discusión del gobierno, lo que digan los políticos, lo que le importa es lo que dice la boleta, lo que dice ahí a fin de mes. ¿Cuánto tengo que pagar? Y cuando uno piensa, por ejemplo, en los pensionados que tienen los ingresos más estabilizados, que además son ingresos bajos, esto le va a pegar muy fuerte. Sí. Y porque además el subsidio dura solo 2 años, tiene 120 millones de dólares de financiamiento, entonces permítame decirle que yo creo que es muy responsable lo que estamos haciendo, es decir lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Cuando partimos en junio del año pasado, nadie nos escuchaba y a nadie le importaba. Hoy día que estamos con esta crisis en pleno desarrollo, donde hoy día efectivamente hay una conciencia distinta de cómo esto golpea a los hogares de nuestro país, creo que las condiciones son distintas y yo valoro muchísimo la voluntad que tiene el ministro Pardo de conversar, de no cerrar la puerta, de decir busquemos entendimiento, busquemos soluciones. Podremos tener soluciones distintas, pero lo que tenemos es una clara voluntad, y yo diría esto de todos los sectores políticos, de buscar una solución para las familias, fundamentalmente las más vulnerables, la clase media, que muchas veces está a un ingreso muy menor, 5.000 o 10.000 pesos, que queda fuera de los beneficios sociales. Sí. Y el gobierno tiene que sacar del cajón del olvido a las pequeñas y medianas empresas respecto de las cuales no se ha dicho una palabra en las mesas. Creo que eso es fundamental. Yo tengo la impresión de que en el gobierno hay meridiana claridad del impacto que tiene esto en las cuentas de las familias y por algo también se han abierto en estos últimos días a poner sobre la mesa un proyecto de ley que busca triplicar a la cantidad de hogares que se verían beneficiados con un subsidio. En lo que ustedes, por lo que le escucho decir a usted, no están para nada en sintonía con el gobierno, esta mirada suya con la que ha planteado el gobierno, esa es la idea de mantener congeladas las tarifas. Y usted me dice, no, porque en el fondo, usted me dice que sí se podría hacer, que se chutee el descongelamiento, que se prorrogue hasta más adelante, sin que esto se vaya encareciendo a la razón que ha dicho el ministro de Hacienda, por ejemplo, de 3 millones de dólares diarios, porque si usted me dice que es posible, significaría que es un problema de voluntad y que el gobierno no querría optar por esa fórmula. Yo me imagino que el gobierno no opta por esa fórmula por razones técnicas, porque efectivamente no se puede a costo cero seguir chuteando la deuda. Eso le he entendido al gobierno al menos. Yo le quiero reiterar, hicimos un régimen para las ISAPRES que es deuda a costo cero. Ya, pero no eso me imagino que en otras condiciones, ¿o no? ¿O es comparable? Yo creo que es absolutamente comparable. Las ISAPRES nos cobraban un servicio que no prestaban. La Corte Suprema durante 10 años les dijo, eso no lo pueden hacer. Eso generó una deuda inmensa con los afiliados y cuando las ISAPRES tenían que pagarle a los afiliados, ¿qué dijeron? Aquí el sistema se cae. Por lo tanto, el sistema se cae, estas son las condiciones. De cobros ilegales de las ISAPRES a los usuarios. En el caso de las generadoras eléctricas, a ellas se les pidió un crédito para congelar las tarifas. Lo que le quiero decir es lo siguiente, es que hay generadoras que dicen que usan petróleo y carbón y que no lo usan y que nos cobran eso, que es una tarifa más cara. Perdóneme, pero yo ahí creo que eso hay que sincerarlo, hay que discutirlo. Y cuando planteamos sincerar la deuda, de eso hablábamos. Entonces yo creo que hay argumentos técnicos de verdad que apoyan esta solicitud y lo que nosotros buscamos con la orden de no innovar es suspender el cobro, porque mire, aquí la discusión legislativa no es sencilla, va a ser lenta. Por mucho que uno tenga mucha voluntad, esto es un tema que es complejo técnicamente porque además hay desacuerdo en los números. O sea, los números que han presentado el Ministerio de Energía no son consistentes a veces con lo que el mismo Ministerio presenta, ni con los otros aportes que han hecho otros técnicos que están participando en este proyecto. Por lo tanto, mientras eso va pasando, puede ocurrir que la gente tenga que pagar una boleta, 2 boletas, 3 boletas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Mientras está esto en tramitación, nosotros necesitamos paralizar este cobro. Y si usted me dice, mire, esa es la postura, yo lo digo con toda claridad, esa es mi convicción. Porque lo que nosotros no podemos arriesgarnos es que hoy día, en la situación que estamos, donde no sabemos si podemos ampliar los subsidios, no sabemos cómo los pueden financiar, hoy día las mineras salen a decir que ellos no van a aguantar un impuesto más para financiar esto. No, dice, su modelo no aguanta un aumento. Entonces, ¿dónde está el financiamiento? Tenemos un problema complejo. Mientras estamos discutiendo una solución que es muy compleja y cada vez se complejiza más, ¿es razonable suspender esto? A mí me parece que es de sentido común. Porque la gente que nos está viendo en la casa va a pagar la boleta a fin de mes, y el mes siguiente, y lo que nos demoremos en construir la solución. Porque además un sector de la oposición también está mirando con cierta reticencia si aquí esto se va a hacer con una alza impositiva. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Usted no le está viendo entonces tanta viabilidad a las alternativas que está poniendo el gobierno sobre la mesa para triplicar el subsidio? Esto de a través de la recaudación del IVA, que pareciera ser lo que tiene más consenso, pero también del impuesto al carbón,
y al cargo por servicio. ¿Usted cree que eso no sería viable? Mire, ¿Tiene dudas de eso? Yo partí la semana pensando que eso era casi obvio y que iba a salir muy rápido, pero hoy día miércoles uno viendo la prensa, y esto yo no estaba en ninguna conversación seria, solamente los titulares de prensa, ya uno empieza a ver que hay ciertas personas que lo están mirando con distancia estas propuestas, y eso significa que probablemente cuando ya se oficialicen las propuestas se va a desatar la discusión y eso probablemente pueda demorar o dilatar la construcción de una solución. Y por eso me parece que es razonable que eso no va a ser muy instantáneo, porque además las fórmulas son bien complejas, no son tan sencillas, son estimaciones que hay que hacer, que demoran una buena cantidad de tiempo, además que esto se pueda consensuar en términos de los valores, la forma, los montos y con cargo a qué se hace. Creo que durante ese tiempo la gente corre el riesgo de que pague la cuenta de la luz tal como está el decreto tarifario, y eso me parece que es un punto a favor de lo que nosotros estamos manifestando. Nos hubiese gustado que el gobierno hubiese evaluado suspender por un periodo acotado, no estamos diciendo indefinidamente, si este tema hay que abordarlo. Yo creo que la deuda hay que pagarla. ¿Qué deuda? La deuda capital. El tema de intereses yo creo que hay que echarle una mirada, porque además el Banco Interamericano de Desarrollo financió el pago de esta deuda. Entonces, ¿quiénes miraron los números para decir, sabes que esta deuda es 6.500, nosotros autorizamos que se paguen 1.800 millones de dólares? Entonces, creo que ahí hay un tema que se puede abrir, que puede ser interesante, porque aquí lo que es de fondo, vuelvo a reiterar, a la familia en la casa lo que le importa es el costo de su boleta, no le importa quién construye la solución, no le importa con cargo qué se va a hacer, porque de verdad el impacto puede ser muy, muy grande, y esto, todos tenemos conciencia que es así, y eso es lo que hoy día nos tiene a todos más o menos trabajando, y yo quiero reiterar acá el llamado a la oposición a que saquemos de la discusión el cuestionar al ministro, decir lo vamos a interpelar, lo podemos acusar, responsabilizar, porque eso no resuelve en nada el problema. El problema tenemos que resolverlo con el ministro en la mesa. Él ha mostrado una gran voluntad de seguir conversando. No obstante, está la ley aprobada, está el decreto en vigencia, él sigue viniendo, él estuvo en el Congreso sosteniendo conversaciones con distintos parlamentarios, y eso me parece que es una señal muy, muy positiva. Aquí la puerta no está cerrada y estamos evaluando todo tipo de alternativas. Y en ese contexto, Carla, nosotros planteamos, bueno, ¿sabe qué? Tenemos que buscar una fórmula para paralizar. Yo entiendo y respeto la posición del gobierno. Ellos tienen ejercieron su facultad, pero nosotros también tenemos la posibilidad de intentar, porque esto es, digamos, una presentación que vamos a hacer, que la justicia nos pueda dar un plazo de tiempo para que podamos discutir y buscar construir soluciones que vayan en beneficio de las familias más vulnerables, de la gente de clase media, y también se incorpore a las pequeñas y medianas empresas, porque esto podría tener un impacto negativo en el empleo que yo creo que no está medido y que nadie miró. Yo quiero decirlo con mucha franqueza. Yo no me imaginé en ese instante, cuando estábamos en contra de esto, que esto podría tener impactos negativos en el empleo de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Diputado, para cerrar, pregunta práctica. Se anunció ayer este recurso de protección, ¿ya se presentó? ¿Está formalmente presentado? No se ha ingresado todavía, estamos afinando algunos detalles porque queremos que esté muy fundamentada la orden de no innovar, que eso sea lo que efectivamente la Corte pudiese estimar, que tiene que paralizarse la ejecución del decreto, porque si no se va a hacer incompatible con lo que estamos solicitando. Ya, pues nos vamos a quedar atentos a ver cómo va a transcurrir ese trámite que va a decir la justicia al respecto. Le queremos agradecer al diputado independiente de la bancada del PP, Jaime Araya, por haber conversado esta mañana con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla, que tenga un gran día. Que tenga un buen día, nos vemos.